Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido a nuestro programa 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. Este programa es importante para todas las personas. Todos somos padres, madres, profesores, guías en algún momento del día. Todos tenemos una enseñanza que transmitir. Todos tenemos un mensaje para dar. Algo que queremos que realmente llegue a la gente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando transmitía su mensaje, utilizaba estas técnicas, tal como Allah Azza wa Jal, cuando lo menciona a él, dice: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Él no habla por voluntad propia, sino que lo que transmite es una revelación inspirada. Es decir, que estas técnicas que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam son unas técnicas que le inspiraba Allah Azza wa Jal para hacer llegar correctamente el mensaje. Estas técnicas tienen como objetivo llamar la atención del oyente, de la persona a la que le estamos transmitiendo este mensaje, esta información. Y es muy importante que nosotros que queremos transmitir el mensaje del Islam correctamente, miremos en el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No solamente su enseñanza en sí, el mensaje que quiere transmitir, el contenido que quiere transmitir, sino la forma en cual el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitía ese mensaje, para poder aplicar todo esto como una sunna, como una imitación, emulación de su ejemplo, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el mejor educador, la mejor persona que pisó el planeta Tierra, el mejor guía, y por eso es lógico y es de nuestro din que tomemos su ejemplo en cómo transmitir este mensaje. Así que le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos ilumine con su luz para distinguir qué es lo mejor, qué es la mejor forma de transmitir el mensaje del Islam y que nos dé fortaleza para poder aplicar estos casos. Y también le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos ilumine con su luz para distinguir aquellas cosas que están mal, tanto en el contenido como en la forma de transmitir. Y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda fortaleza para apartarnos y apartarlo de nosotros. Nuestra técnica de hoy es usar analogías. El profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba comparaciones para transmitir el mensaje, para responder a una pregunta, y que de esa manera quedara más clara la respuesta, la enseñanza, en la mente de aquella persona a la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba hablando. Un ejemplo de esto lo encontramos en un hadiz auténtico, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam es preguntado: mi madre prometió peregrinar a la Meca, pero murió antes de cumplir con su promesa. Esta persona le pregunta: ¿debo peregrinar en su lugar? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: sí, debes peregrinar en su lugar. Y luego le dijo: ¿acaso si tu madre dejara una deuda, la pagarías por ella luego de su muerte? Y esta persona respondió: sí. Entonces Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice: pues Allah tiene más derecho a que se cumpla con él. Este hadiz auténtico que está narrado en Bukhari, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le es preguntado, una mujer se acerca y le dice: mi madre prometió peregrinar a la Meca, pero murió antes de cumplir. Es decir, esta persona había sido testigo de que la madre había hecho una promesa. Había dicho: voy a peregrinar a la casa de Allah. Pero antes de poder cumplir su promesa, muere. Y esta persona, preocupada por esta promesa, por este juramento de esta mujer, le consulta al profeta sallallahu alaihi wasallam y dice: hizo esta promesa, pero antes de poder cumplirla, murió. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam,
para darle una respuesta. No solamente que responda a la pregunta, sino para darle la lógica y la explicación del porqué de esa respuesta. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: sí, debes cumplirla en lugar de tu madre. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza esta comparación, esta analogía, para hacerlo claro y evidente en la mente de la persona a la cual acababa de responder. Y le dice: ¿acaso si tu madre, cuando muere, dejara una deuda económica, la pagarías? Y todos sabemos que una de las condiciones cuando una persona fallece es que de sus bienes, antes de dividirse la herencia, se salden primero las deudas. Es decir, que una persona puede morir, sin embargo, las deudas contraídas deben ser saldadas de su patrimonio antes de que se divida la herencia. Y si no hay herencia para dividir, los hijos deben pagar las deudas de sus padres, para que esta deuda que esta persona ha contraído no le sea cobrada el día del juicio. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam apela al cariño de esta hija, de este hijo, por su madre, y le dice: si ella dejara una deuda, ¿no la pagarías por ella? Y evidentemente el amor de hijo hizo que respondiera: sí, por supuesto, mensajero de Allah. Si mi madre dejara una deuda, la pagaría por ella, para que no tuviera que responder por ella el día del juicio. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, referente a esta peregrinación que había prometido hacer, le dice: pues Allah tiene más derecho que se cumplan con las promesas que se hacen con él. Es decir, que si una persona contrae una deuda, existe un derecho que debe ser saldado. Si se hace un juramento, Allah tiene derecho de que este juramento sea cumplido. Si se hace una promesa, Allah tiene derecho de que esta promesa sea cumplida. Y de esta manera el profeta sallallahu alaihi wasallam, utilizando esta comparación, esta analogía, nos muestra cómo es necesario saldar las deudas y las promesas de aquellas personas cuando mueren. Y esta técnica que utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam es para hacer llegar claro el mensaje nítido en la mente de aquella persona que lo está escuchando. También conocemos otros muchos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que utilizan esta técnica. Si ustedes recuerdan todos esos hadices en los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona el monte Uhud, la montaña de Uhud, y dice que aquella persona que hace una caridad es como si estuviera dando de caridad algo tan grande como el monte de Uhud. Y quizás nosotros o las personas que no lo han visto no pueden imaginarse, pero para aquellas personas que vivían con el profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina y veían enfrente de sí una cadena de montañas enormes, y el profeta sallallahu alaihi wasallam la comparaba con esa montaña, ellos entendían la magnitud de lo que significaba en buenas obras hacer esa pequeña caridad. Y de la misma manera para aquellos que vivimos en las Américas y nos dicen la cordillera de los Andes, y uno tiene esa imagen grabada en su cabeza de lo enorme que son esas montañas, puede entender lo que entendían los sahabas cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam les mencionaba el monte Uhud. Y esto era para que hubiera una comparación, una analogía en la mente de las personas que estaban escuchando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y de esta manera quedara muy claro para ellos la magnitud de la obra que el profeta sallallahu alaihi wasallam les estaba enseñando. Le pedimos a Allah azza wa jal que nos conceda entender estas técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hacer llegar correctamente el mensaje y saber aprovechar estas enseñanzas que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos daba para hacer llegar correctamente el mensaje y que la gente nos comprenda muy bien. Y así corresponde que padres, profesores,
utilicen estos ejemplos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de usar analogías y comparaciones para poder hacer llegar correctamente el mensaje a la mente de los niños y a la mente de las personas que están escuchando nuestras palabras, para que de esa manera el mensaje del Islam quede muy claro para ellos. Le pedimos entonces a Allah Azza wa Jal que nos guíe, que nos ilumine para poder utilizar tanto el contenido de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam como su forma de hacer llegar el mensaje del Islam, y de esa manera tenga más impacto en aquellas personas que nos escuchan. Los invito entonces a que nos sigan acompañando más adelante con otro de nuestros programas sobre las 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.